En el vídeo de hoy te traigo 3 acciones que vienen sufriendo durante meses, pero los grandes inversores y gestores ya están empezando a poner el ojo en estas, para ver si podrían ser una oportunidad. Y ojo, no estamos hablando de chicharros, estamos hablando de empresas consolidadas. Una gestiona los beneficios de empleados de 500.000 de empresas en el mundo. Otra asegura la salud a más de 5 millones de estadounidenses. Y la tercera tiene los derechos de los grandes artistas que escuchamos a través de Spotify. Vamos a conocer estas 3 empresas en este vídeo. Si te gusta, no olvides apoyarlo, suscribirte y vamos a ello. La primera empresa de la que vamos a hablar es Pluxee, y es que gestiona beneficios para empleados. Posiblemente, si sois españoles y trabajáis en una gran empresa, tendríais lo que antes se conoce como Cobee. Bueno, pues ahora la transición, cuando compraron y adquirieron Cobee, sería Pluxee. Y básicamente gestionan esos beneficios de empleados donde el cliente es doble. Por un lado, le cobran a las empresas que contratan estos beneficios para empleados para poner esa tarjeta a todos sus empleados. Y por otro lado, cobran a los negocios, establecimientos, donde luego los empleados gastan este dinero. Ese es su principal modelo de negocio, pero luego además también gestiona dinero a través del float. Y es que, como sabéis, los tipos de interés vienen subiendo sobre todo desde 2021, 2022 a nivel global. No está ocurriendo solo en Estados Unidos, está ocurriendo en prácticamente todos los países del mundo. Esa tendencia de subida de intereses lo que permite es que mientras gestionas ese dinero que te han adelantado previamente antes de retrocedérselo a los establecimientos, tú gestionas un float, gestionas una cantidad de dinero que puedes invertir. Y si los tipos de interés son elevados, y ahora veremos porque depende de la región donde inviertas y la divisa que tengas, pues tienes por un lado el impacto divisa, porque se te puede depreciar la divisa aunque tengas intereses muy altos. Por ejemplo, esto ocurre mucho en Turquía o Latinoamérica, donde los tipos de interés están por encima del 10%, pero claro, tienes una depreciación de la divisa que también está en esos rangos, ¿no? Entonces veremos ahora cómo lo gestiona, pero todo ese dinero lo puedes utilizar para generar ingresos financieros, para invertir ese float. Vamos a buscar Pluxee en Investing Pro y vamos a ver qué es lo que nos detalla. Bueno, como veis, ahora mismo tiene un precio de alrededor de 11 euros en la bolsa de Francia. Desde que salió a bolsa vemos que la spin-off no ha parado de caer y sí que es verdad que los modelos, aunque esto habría que ver detalladamente qué es lo que están calculando, pero los modelos asumen un precio promedio de 15 euros, con lo cual estarían descontando un potencial alza del 30%. Hay varios inversores value en España que ya están mirando esta acción. De hecho, muchos conoceréis la gestora Oros o seguiréis sus fondos, y en la última ficha mensual vemos que es una posición importante del fondo value. Rápidamente vemos que su múltiplo PER se ha comprimido, vemos que está rondando las 8 veces beneficios, los márgenes se han mantenido más o menos estables, los ingresos también han crecido, aunque aquí el problema está en el futuro, ya que uno de los segmentos más importantes donde opera la compañía es en Latinoamérica y sobre todo en Brasil. Y en Brasil ha habido ajustes regulatorios que enseguida te comentaré. Luego vemos también que están reduciendo el número de acciones en circulación. Si se ve, hay una pequeña caída en los últimos años, con lo cual están recomprando bastantes acciones casi seguro. Y si nos metemos aquí en fundamental, en cuenta de resultados, podemos ver ya la cuenta de resultados más detallada. Vemos que los ingresos han seguido subiendo, pero de nuevo, no importan tanto los ingresos de este año fiscal, que fue el último 2025, sino lo que se proyecta que va a ocurrir en los próximos años, ¿no? Recordar que el mercado siempre mira hacia adelante y por eso ha penalizado a la compañía. Como vemos, un sector con altas barreras de entrada y que obviamente para las empresas que ya trabajan o con Edenred o con Pluxee, pues es complicado cambiar a otro proveedor, porque ya tus empleados conocen la plataforma, ya están acostumbrados a la tarjeta, a la app que están usando, y cambiar cada cierto tiempo pues podría ser algo muy costoso. Por lo tanto, ya se quedan ahí con ese proveedor. Lo interesante de esta empresa y lo que más destaca cuando miras los números de la cuenta de resultados rápidamente es que los márgenes de beneficio bruto son interesantes, son bastante elevados, y luego además hablamos de una empresa que es poco intensiva en capital, es decir, no invierte prácticamente en CAPEX ni necesita hacerlo para mantener estas tasas de margen. Si nos vamos al flujo de caja y vamos aquí los gastos de capital, vemos que estos son los gastos de capital de los últimos años, hablamos de unos 98 millones en el último año. No es que invierta excesivamente en CAPEX cuando el flujo de caja de las operaciones ronda los 500 millones en el último año, y el flujo de caja libre neto hablamos de unos 400 millones aproximadamente. Por lo tanto, si miramos el EBITDA y miramos el beneficio bruto, básicamente tienes casi tasas de conversión de lo que es el EBITDA al flujo de caja libre de casi el 80%. Es decir, prácticamente casi todo lo que hacen de EBITDA se traduce al flujo de caja libre, lo cual es muy apetecible para los accionistas, y ya dices, ostras, un modelo de negocio que convierte tanto EBITDA en caja, que además no requiere tanta inversión en CAPEX y que además potencialmente puede crecer, porque a nivel secular, pues a más zonas geográficas obtengas y más contratos cierres y obviamente
te puede ir ajustando a la inflación, tiene poder de fijación de precios la empresa. Bueno, aquí está un poco el debate, pero pensemos que al final lo que hace Pluxee es comisionarse. Sí que es verdad que le cobra a las empresas, pero luego de los negocios locales se comisiona sobre una comisión porcentual. Si entiendo, suben los tickets en términos nominales, es decir, los precios incrementan, al final la comisión va ajustada porque estás cobrando sobre ese ticket, sobre esos pagos que están realizando en los establecimientos. Así que dentro de lo que cabe no me parece un negocio que la inflación quizás por costes le podría afectar, pero tampoco me parece un negocio que no estuviese cubierto en un escenario de inflación. Al revés, creo que más o menos podría navegar bien un escenario de inflación. Lo más interesante de la empresa diría que es el balance, ya que es el más difícil de interpretar, porque sí que es verdad que vemos muchísimo efectivo y uno puede llegar a pensar, ostras, vale, tiene algo de deuda a largo plazo y por tanto la caja podría cubrir toda la deuda, por lo tanto hablamos de caja neta, ¿no? Y claro, aquí vemos un negocio que gestiona dinero, que gestiona caja, entonces tenemos que tener cuidado en distinguir muy bien la caja del negocio de la caja realmente que pues, puede estar restringida o que puede ser del float que están invirtiendo y demás cosas. Realmente la caja del negocio es mucho menor de lo que vemos aquí, obviamente, en el balance, ya que habría que ajustarlo. Me he traído aquí los números para poder jugar un poco en Excel y bueno, si miramos el beneficio neto que hizo en 2025, más o menos hablamos de que estaba cotizando a un PER, depende del precio obviamente, pero estaba cotizando un PER de entre 8 o 10 veces del año fiscal 2025. Pero la duda no es el PER actual, porque claro, visto desde una perspectiva actual de lo que está generando en revenue, unos 1.200 millones, lo que está haciendo en EBITDA, casi 500, y lo que luego se traduce en el free cash flow, que hablábamos de casi una conversión a flujo de caja libre aproximadamente del 80%, pues obviamente dices, oye, pues qué atractivo, ¿no? Lo que pasa es la proyección de los próximos años. Por ejemplo, si desglosamos los ingresos, podemos ver que por un lado están lo que ellos llaman los employee benefits. Bueno, todo esto lo reagrupan en el operating revenue, que es el negocio principal, donde pues obviamente los beneficios de empleados, que son todas esas comisiones de las que hemos hablado, otros productos y servicios, donde aquí pueden entrar contratos más con contratos públicos, empresas públicas o incluso otros servicios donde están intentando expandir, ¿no? Con nuevas adquisiciones. Vemos que obviamente es mucha menor parte del negocio y todo eso pues sumaría unos 1.000 millones. Luego, si nos vamos al segundo segmento, sería el float. Y es que, como os decía, todo ese dinero que más o menos gestionan, pues pueden invertirlo a tipos de interés según las regiones donde los ingresan, donde obviamente luego tienen un impacto divisa que también hay que tener en cuenta, ¿no? Porque se dice, ostras, qué rentable es el float de Brasil, porque paga un 12% el tipo de interés en Brasil. Entonces pueden sacarle un 12% ya, pero luego tienes un impacto divisa, que es a cuánto se deprecia el real. Lo mismo ocurre un poco en Turquía, ¿no? Que es una región donde también operan. Bueno, pues el float sí que es verdad que, bueno, que no deja de ser otra parte representativa del negocio, sobre todo se ve drásticamente desde 2022, cuando empiezan a subir los tipos de interés, empieza a ser un segmento que empieza a generar mucha más rentabilidad, porque claro, tienes unos tipos de interés más altos que puedes gestionar todo ese dinero mientras gestionas la caja entre lo que recolectas y lo que tardas en pagar a los establecimientos cuando se consumen esos vales, pues obviamente ese dinero lo pones a invertir y vas generando un ingreso por float, ¿no? Que se denomina. Esto es algo que, por ejemplo, también hace Mercadona. Mercadona se le acusa de que gana muchísimo dinero, pero una de las cosas que están haciendo que Mercadona gane muchísimo dinero en los últimos años, y que te comentaba en uno de los vídeos que hice, era por invertir ese float, el dinero que tarda entre lo que cobra de los clientes hasta que paga a sus proveedores, ¿no? Y con los tipos de interés actuales, pues también está ganando alrededor de más de 100 millones, 180 millones, creo que fue el último informe fiscal al año, ¿no? Hablamos de que esto supone casi 162 millones en el año fiscal 2025. Se ha actualizado ahora la primera mitad de 2026, 81 millones que han hecho de float. Y pues todo el total revenue, pues vemos 1.200 millones, actualizado a la primera mitad de 2026, unos 654 millones. Que dices, oye, si mantienen este ritmo, pues sí, también te pones con otros 1.200, incluso superior a casi 1.300 millones, ¿no? Y dices, vale, el tema es que todavía no está impactando lo que es la región que os comentaba, que es una de las regiones más importantes, ya que aquí lo he dividido por el operating revenue, lo he dividido según ellos dan la información por regiones que operan en Europa continental, Latinoamérica y el resto del mundo, ¿no? Y como vemos, si hiciésemos el porcentaje de lo que representa cada parte dentro del negocio y dividiésemos, vamos a fijar aquí para que podamos deslizar y representásemos el porcentaje, vemos que obviamente Latinoamérica no deja de ser un 38%, donde prácticamente Brasil rondaría la parte más importante. Es decir, hablaríamos casi de un 30% del operating revenue. ¿Qué ha pasado en Brasil? Bueno, pues que ha habido distintos cambios regulatorios. Y es que es una empresa que está sujeta a un riesgo regulatorio muy grande, porque puede haber en distintos países, de hecho creo que en Turquía también están investigando
castigando por prácticas de monopolio tanto a Edenred como a Pluxee. Luego, obviamente, también tendrías que tener en cuenta el float que venga de Brasil, porque también ha habido cambios ahí. Pero vamos a asumir, por ejemplo, que Brasil supone aproximadamente un poco menos del 30% del negocio de Pluxee. Pues ha habido una reforma que ha estado peleándose en los juzgados y que por el momento Pluxee no está ganando y tendrá que seguir recurriendo, pero donde el programa de alimentación del trabajador, el PAT, incluye 3 medidas demoledoras. Un tope a las comisiones a comercios del 3,6%. Hablamos de que si estaban en el entorno del 5%, pues es una caída importante para los ingresos de Pluxee. Una reducción también del plazo de reembolso de 30 a 15 días e interoperabilidad entre emisores. Entonces, claro, por un lado te afecta no solo a las comisiones del negocio, sino también al float, porque son la mitad de días lo que puedes invertir ese float. Y recordemos, el tipo de interés de referencia en Brasil es alrededor del 12 al 13%, así que es, por así decirlo, el float más rentable si lo comparas con, por ejemplo, el interés que puedes sacar con el float europeo, que es alrededor del 2-3% en los tipos europeos. Aunque también es verdad que hay que tener en consideración lo que os decía, la depreciación de la divisa, del real brasileño, porque claro, tú puedes tener un 12% de rentabilidad, pero también tienes que tener en cuenta esa depreciación en divisa. Pluxee, por tanto, anticipó una caída de los ingresos por parte de Brasil de hasta el 40% en la segunda mitad de 2026. Por ello, todavía no lo vemos impactado en los resultados de la primera mitad de 2026. De hecho, Latinoamérica, más o menos, si normalizas el año y tanto el float y todo, está más o menos manteniendo los crecimientos del año 2025, pero obviamente después del último batacazo es lo que ha generado el miedo en la compañía, que no olvidemos que también es una spin-off, y las spin-offs, sobre todo cuando salen a cotizar, tienden a hacerlo bastante mal los primeros años, porque hay mucho accionista que queda ahí atrapado, que quiere deshacerse de esas acciones porque nunca las ha querido. Ha generado un EBITDA de 242 millones en la primera mitad del año y lo ha traducido a flujo de caja de 210 millones. Entonces hablamos de un 87 de conversión de EBITDA a flujo de caja. Así que dices de primeras, joder, un negocio magnífico con poca inversión en CAPEX que puede conseguir mantener márgenes decentes y que encima convierte casi todo el EBITDA a caja, un 80%. ¿Dónde está entonces el problema? Bueno, pues el principal problema ha sido regulatorio en Brasil, lo que no ha gustado a los inversores, y por lo tanto esperan un menor crecimiento, que el crecimiento se paralice completamente durante los siguientes años debido a esa caída en ventas por Brasil, tanto por la parte operativa como por la parte del float. No soy ningún experto en negocio y recomiendo seguir a los gestores de fondos que están invirtiendo en ella y leer sus tesis y demás. Pero he hecho una valoración más o menos aproximada y de servilleta a ojo, y incorporando incluso el peor escenario con Brasil, a partir de 8 euros de cotización, 8,5, me parece un precio bastante atractivo para la compañía. Seguiré investigando y os traeré más información si os interesa. Y antes de seguir con la siguiente empresa castigada, déjame hablarte de Investing Pro. Investing Pro es una de las plataformas que utilizo para analizar acciones. Como veis, tenemos muchos tutoriales en el canal que podéis ver y tiene distintas cosas, tanto la IA que podemos utilizar, Warren IA, para preguntarle cualquier cosa de las empresas. También podemos seguir las carteras de los grandes inversores. Podemos encontrar acciones según su modelo cuantitativo que estén infravaloradas. También podemos analizar acciones a través de screeners y distintas métricas y ver obviamente las cuentas de resultados como os estoy enseñando en el vídeo de hoy. Si quieres probarla, Investing Pro va a sacar un gran descuento durante estos días. Te dejo toda la información en el primer comentario fijado y además con mi link tienes un 15% de descuento adicional. Te dejo toda la información en el primer comentario y también te dejo fijados varios tutoriales que ya he grabado donde podrás ver el potencial que le puedes sacar a esta plataforma y valorar si te interesa o no. Vamos con la segunda empresa castigada. Hablamos de Molina Healthcare. Nos trasladamos a Estados Unidos para hablar del sector de las aseguradoras de salud en Estados Unidos. Y es que no ha sido solo Molina, ha sido toda la industria de las aseguradoras de salud en Estados Unidos. Hablamos de United Healthcare, hablamos de Elevance, hablamos de Humana, hablamos de Centene. Es decir, todas han sido penalizadas por lo que está ocurriendo en la industria, que es básicamente el incremento tan drástico de los costes médicos. Como sabéis, venimos de varios años donde la inflación ha sido un problema muy gordo y también lo ha sido en los costes médicos. Y es que los costes médicos han incrementado drásticamente. Las aseguradoras de salud son negocios que operan con márgenes muy bajos. Por lo tanto, si incrementan rápidamente los costes y los ingresos que cobran estas aseguradoras no incrementan al mismo ritmo, los márgenes empiezan a comprimirse, haciendo que el beneficio empiece a caer drásticamente. Para entender cómo funciona la industria de salud estadounidense, tenemos que entender que hay 3 programas principales. Está Medicare, que es para personas mayores, está Medicaid, que es para personas sin recursos, y está el Obamacare o modelo ACA Marketplace. Normalmente, pero en función del tipo de seguro, lo que hace el gobierno o los estados es pagar una prima por afiliado.
lo que se conoce como PMPM, Per Member Per Month. Y a cambio la aseguradora asume el riesgo de cubrir los costes médicos y a estos afiliados. La métrica clave de la industria es el MCR, Medical Cost Ratio. Y es el porcentaje de las primas que reciben las aseguradoras que se destina a cubrir esta atención médica. Hablamos de que el MCR históricamente ha operado en entornos del 80 y algo por ciento, pero en los últimos años lo que ha ocurrido es que se ha disparado hasta por encima del 90%, haciendo que los márgenes de las aseguradoras colapsen por completo. Incluso muchas han hecho revisiones drásticas de los beneficios esperados del año que viene y han sido terribles. Fijaros que si nos vamos a Molina Healthcare en Investing Pro y le damos a Fundamental y nos vamos a la cuenta de resultados, sobre todo por ahora estoy mirando el año fiscal 2025, pero podríamos ponerlo trimestral, pero ya vamos a ver incluso la caída de ingresos netos. Fijaros drásticamente cómo cambia todo, sobre todo viniendo de, vamos a poner más años, porque lo que quiero enseñaros es que viniendo desde 2020, venían de unos años muy buenos. Y a partir de 2020 es cuando todas las aseguradoras empiezan a girar y empiezan a perder poco a poco márgenes e ingresos, sobre todo netos. De hecho, esto se va a ver mejor si ponemos trimestres fiscales y nos vamos a ingresos netos. Fijaros cómo a partir de 2020, incluso este último trimestre teniendo un ingreso neto negativo, pero sobre todo vemos que en los últimos años los ingresos netos empiezan a ir a la baja y colapsar. E incluso los gastos empiezan a incrementar. Si vemos los gastos, están incrementando drásticamente de forma lineal en los últimos trimestres. Las aseguradoras de salud venían prácticamente de una especie de burbuja en el año 2020, porque no olvidemos lo que pasó con la pandemia. Se cancelaron muchísimos procedimientos médicos y además hubo deflación durante una temporada cuando tuvimos esa pandemia, por lo tanto el MCR, el Medical Cost Ratio, cayó en picado. Al mismo tiempo, el gobierno prohibió que se diera de baja a los afiliados a Medicaid y entonces los mantuvo en lo que se conoce como el pool de afiliados. Básicamente no quería que la gente perdiese sus coberturas porque estábamos en un momento de pandemia y obviamente la gente necesitaba poder acceder a salud. Y esas dos palancas son las que benefician a las aseguradoras de salud. Por un lado, más afiliados se benefician porque recolectan más prima por afiliado. Y por otro lado, si tus costes médicos bajan, te beneficias también porque tu beneficio operativo o tus márgenes incrementan. Pero el mercado cometió el error de extrapolar esos márgenes a la nueva normalidad. Y cuando todo se normalizó, pasó lo siguiente. Lo primero empezaron las redeterminations, que básicamente el gobierno empezó a verificar los ingresos de las 94 millones de personas que estaban afiliadas en Medicaid. Y dijo, oye, tenéis que rellenar, mandó un formulario a cada uno por correo y tenían que devolverlo rellenando una serie de datos. ¿Qué pasa? Que muchísima gente no lo rellenó y pasó del tema, o no se dio cuenta que tenía que rellenarlo. Y entonces perdieron su afiliación, su cobertura. Esto empezó a bajar el pool de afiliados de Molina y hizo que cada vez tuviese menos afiliados dentro de Medicaid. Y además lo importante es que las personas que no rellenaron ese formulario suelen ser personas sanas que no le dieron importancia al tema y pasaron de ello. Pero las personas que tenían problemas de salud, pues obviamente estaban muy preocupadas por perder su cobertura médica, por lo que se aseguraron de rellenar el formulario y de seguir dentro de la afiliación. ¿Qué ocurre? Que el pool de afiliados empieza a empeorar. Suele ser un pool que te genera mayores costes, porque se te van las personas sanas del pool, de la afiliación, y se te quedan las personas que no están tan sanas. Y esas son las que obviamente requieren más atención y mayores costes para las aseguradoras. Y justamente la otra palanca también accionó, y es que la inflación se empezó a disparar, los costes médicos se incrementaron y los márgenes empezaron a colapsar. Ahora bien, uno pensará, bueno, si resulta que los costes médicos se incrementan, entonces los estados o el gobierno deberían pagar más por estos programas a las aseguradoras para que cubran ese incremento de costes. Esto, en teoría, es lo lógico, lo que pasa que va con muchísimo desfase. Hablando de Medicaid, que es estatal y se decide por estados en vez de Medicare, que es más centralizado, lo que ocurre es que estos estados revisan estas primas una vez al año y puede que la revisión que haga sea inferior de lo que están incrementando los costes médicos. De hecho, hace poco se comentaba que Medicare Advantage no se iba a revisar la subida de primas y se había mantenido un 0%, pero finalmente se publicó que el Centro de Servicios de Medicaid y Medicaid confirmó un incremento medio del 2,48% en los pagos de los planes de Medicare Advantage para 2027. Al principio habían propuesto un 0,09%. Esto hizo que, por ejemplo, United Health, que opera sobre todo en Medicare, no tanto en Medicaid, se viese muy perjudicada, ¿no? Hizo lo que cayese todavía más porque dijeron, ostras, si solo van a actualizar 0,09% los ingresos de las primas y los costes han subido a lo mejor un 7-6%,
pues obviamente el margen sigue colapsado. Y finalmente se ha revisado eso y va a ser de un 2,48%. Esto dio un poco de alivio sobre todo a las empresas que operan más en este segmento, en Medicare Advantage. Otro punto importante y que ha perjudicado mucho a Molina es la One Big Beautiful Bill, la ley fiscal que aprobó el gobierno de Donald Trump hace unos cuantos meses, este año. Y claro, esta One Big Beautiful Bill ha incluido requisitos muy importantes de trabajo para poder mantener Medicaid. Tienes que demostrar que trabajas X horas semanales y distintas cosas. Esto hace que obviamente los analistas tengan miedo de que el pool, de que los afiliados vuelva a caer debido a que hay gente que no va a poder cubrir estas condiciones que se están solicitando. Pero claro, no olvidemos que estamos en años de elecciones de medio mandato. Si los demócratas recuperasen la Cámara, pues obviamente podrían mejorar las condiciones de acceso a Medicaid, que el pool de afiliados no se redujese tanto, podría haber distintos cambios que podrían transcurrir en los próximos meses. Por eso puede ser una industria interesante de ir siguiendo las noticias, de ir viendo qué pasa. No olvidemos que toda la industria está pasando por el momento peor del ciclo, venían de un momento donde el ciclo no tenía sentido en 2020 aproximadamente, porque pasaron estas circunstancias que hicieron que tuviesen un número de afiliados y un bajo coste médico que no iba a sostenerse, que era prácticamente artificial, y ahora han tenido toda esa corrección y están en la parte baja. Y estamos en ese punto en el que el Medical Cost Ratio está por encima del 90%, cercano al 95%. Eso hace que obviamente cada vez que el Medical Cost Ratio se vaya reduciendo un 1%, eso se traduce a los EPS de Molina en unos cuantos dólares por acción. Y eso es un poco lo que, por ejemplo, el inversor Michael Burry está argumentando en su tesis. Publicó una tesis en su Substack que he podido leer, donde básicamente es inversor en Molina debido a eso. Lo primero, porque al ser estatal, cada estado va a ir actualizando las tarifas, por lo tanto tienes mucha diversificación ahí. Y luego lo segundo, porque llega un punto en el que estás comprando a un MCR, a un Medical Cost Ratio, que ya es difícil que incremente a partir de esos niveles, y a medida que vaya reduciéndose por cada punto porcentual, pues se traslada a un incremento importante en los EPS. Así que es como comprar una industria deprimida en el peor momento. Ahora bien, seguramente 2026 siga siendo un mal año a nivel resultados, y a partir de 2027, sobre todo finales de 2027, es donde más o menos las estimaciones están diciendo que los márgenes podrían empezar a recuperar. Y dejamos el final para la empresa de derechos musicales Universal Music Group, un mastodonte que cotiza en Holanda y que obviamente esa cotización que esté en Holanda, según Bill Ackman, que hace poco lanzó una especie de oferta de compra para que vaya a cotizar a Estados Unidos y hacer ese dual listing y demás cosas, porque cree que cotice en Holanda hace que tenga una prima muy inferior. Cree que si cotizase en Estados Unidos, pues tendría una valoración o un múltiplo más elevado al que tiene actualmente. Aunque tampoco hablamos de un múltiplo tan bajo, ¿eh? Ahora mismo cotiza unas 24 veces PER y 20 veces Forward, pero como veis se ha reducido bastante, como viene siendo en los últimos años, que venía cotizando por encima de 30 veces PER. Es un modelo que se asume que es un modelo de alta calidad, con unas barreras de entrada muy fuertes, donde hay pocos competidores dentro del segmento, y obviamente pues Universal Music Group tiene pues esos derechos musicales de los artistas más reconocidos del mundo, lo que hace que sea un negocio que denominamos con bastante calidad o barreras de entrada, si lo queréis llamar así, y que por ende siempre tiende a cotizar a unos múltiplos más exigentes. Por ejemplo, viene cayendo bastante en los últimos meses. Si miramos el último año, viene cayendo un 13%, un 13,29%, eso que ha rebotado bastante en las últimas semanas, pero como veis, eso ha reducido un poquito el PER de lo que venía siendo en los últimos meses, porque estaba siendo un PER, como vemos, cotizando por encima de 38 veces a finales de 2023. Si lo miramos en trimestres fiscales, ahí vemos que estaba cotizando a unos múltiplos un poquito exagerados y que viene reduciendo el múltiplo en los últimos meses. Es un modelo básicamente de royalties, y a mí el modelo de royalties es un modelo que me encanta. Hay muchas, por ejemplo, empresas de royalties de mineras de oro, y básicamente es un modelo de negocio donde, oye, inviertes y luego una vez ese artista, por ejemplo, te produce reproducciones, pues tú vas cobrando y vas beneficiándote de todas esas reproducciones. Entonces vas cobrando ingresos, royalties de esas licencias. Vemos que los modelos de valoración distintos de Investing Pro le dan alrededor más o menos de los 25 euros, ahora mismo cotiza 20, con lo cual un alza aproximada del 27%, y la pregunta es, ¿por qué ha caído? Es decir, ¿por qué se ha perjudicado tanto Universal Music Group, sobre todo en el último año? Bueno, sí que es verdad que vemos cierta desaceleración en los ingresos, pero luego ha habido también algunas cosas que han influido, que son, por ejemplo, la inteligencia artificial. Ya sabéis que la IA, por ejemplo, ha afectado sobre todo a todo el segmento de software. Vienen algunas empresas con unos golpes espectaculares cayendo, por ejemplo, Adobe, ServiceNow, algunas empresas que lo vienen haciendo fatal en el último año por el miedo a que, obviamente, la IA reemplace
a estos modelos de negocio y que incluso el crecimiento terminal que se asignaba pues no sea tan elevado y que prácticamente sea nulo. El miedo es que si la inteligencia artificial generase música, pues el valor de la propiedad intelectual de Universal Music Group se evaporaría. Y sí que es verdad que los datos todavía dicen otra cosa, y dicen que obviamente el porcentaje de música que se escucha generada por inteligencia artificial es muy bajo. Lo que pasa que también es verdad que ahora hay nuevos modelos que ayudan a que sea mucho más sencillo crear música. Antes sí que es verdad que los ordenadores podían crear música, pero no todo el mundo tenía las herramientas para hacerlo o tenía el conocimiento. Y ahora muchas IAs directamente tú le dices a Claude, oye, hazme una canción con este ritmo, le pasas una letra escrita o lo que sea, o incluso te escribe la letra y puede quedar una canción más o menos decente. Sí que hay una moda de gente que se está volviendo más productora y está creando sus propias canciones y subiéndolas a Spotify y demás, pero obviamente sí que es verdad que entiendo que los grandes artistas y al final los artistas que van a llegar al top y que te generan los mayores ingresos, pues van a seguir siendo gente real. La gente quiere ver a esa gente en conciertos, quieren entender su cultura, quieren más o menos saber que hay una persona real detrás. Luego también puede haber una penalización por la situación que está ocurriendo con los accionistas de la compañía. Hay inversores que lo están comprando a través de Bolloré porque obviamente cotiza con descuento, y es que al ser una holding, pues lo que ocurre es que el mercado aplica un descuento sobre NAV por la complejidad de la estructura, la falta de liquidez, el riesgo de que la familia Bolloré no libere ese valor nunca, pero bueno, hay ciertos rumores de que posiblemente la familia Bolloré podría acabar vendiendo y reflejando ese valor y que entonces la diferencia, ese descuento sobre NAV que tiene sobre Universal Music Group, pues aflore y por tanto sea más rentable a través de esta estructura, ¿no?, de holding. Pero bueno, eso ya lo dejo para los expertos si queréis investigar sobre el tema y profundizar. Quería traerte estas 3 acciones para que las conozcas, que las sigas. Coméntame si las tenías estudiadas y cosas que puedas aportar sobre los negocios que hemos tocado. ¿Qué te parecen? Si crees que realmente es justificable invertir en estos negocios o si crees que van a seguir sufriendo en los próximos meses. Son ideas que he visto ya muy en común en gente que se dedica sobre todo al value investing y a encontrar negocios que estén pasando un mal momento o negocios de calidad que estén empezando a cotizar a descuento, y he visto repetido bastante estos 3 nombres, así que hoy quería traerte las empresas para que las conocieses y si te interesan poder investigarlas. Recuerda que esto no es una recomendación de compra-venta, simplemente quería que conocieses el negocio y lo que está pasando detrás, porque se han penalizado en los últimos años. Dicho esto, me despido y si te ha gustado el vídeo no olvides dejar un buen like, suscribirte y recuerda que tienes la promo de Investing Pro si quieres aprovechar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.